varios mensajes para transmitir en este tema, ¿vale? Detección temprana y diagnóstico de trastornos asociados al consumo de alcohol. Este es uno de los primeros instrumentos que podemos usar para detectar en su consulta, como internos, como rurales, como colegas en cualquier área, incluso si alguien tiene riesgo de tener un trastorno asociado al consumo de alcohol. Es el cuestionario que les envié. Ya ustedes saben si tienen o no riesgo. Y eso suele ser bastante valioso e importante para mí, porque como les decía, entre todas las poblaciones, nosotros como trabajadores de salud tenemos más riesgo en salud mental, y uno de los, digámoslo, de los trastornos a donde puede aterrizar ese riesgo es en los trastornos asociados al consumo por alcohol. Entonces, este es un buen ejercicio. Si usted puntuó 4 o más en este cuestionario, pues de entrada uno podría decir que tiene riesgo de haber desarrollado o estar desarrollando un patrón que le lleve a un trastorno por consumo de alcohol. Es muy preciso, las 3 preguntas son muy prácticas, podría uno casi aprendérselas o si no, por lo menos tenerlo a la mano, ¿vale? Eh, Aquí quisiera plantear varias cosas, sensibilizándoles un poco alrededor de los trastornos asociados al consumo de alcohol. Es de 3 escenarios. El primero, les voy a pedir el favor que en el chat me contesten una pregunta muy precisa. ¿Usted toma o ha tomado alcohol? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, gracias. Entonces, esa es una de las principales, digo yo, dificultades asociadas al consumo de alcohol, y es que está bastante normalizado el consumo de alcohol. Lo raro sería que aquí alguien de los que me ha contestado dijera que no, tan raro que probablemente le veríamos como, ¿ves? Como un bicho raro. Entonces, una de las dificultades es que al normalizar el consumo de alcohol, ciertos patrones también se nos pueden normalizar. Y eso hace que sea un poquito más difícil en nuestra consulta pensar que el paciente que tenemos enfrente pueda tener un trastorno asociado al consumo. El segundo argumento que les quería compartir es que lo que tiene que ver con el consumo de alcohol es un problema de salud pública. Y es un problema de salud pública, entre otras cosas, porque está muy fuertemente asociado a violencia, a maltrato, a muertes violentas, entre otras cosas. Además de un sinnúmero de comorbilidades en salud de la persona que tiene el problema por consumo de alcohol. Y la prevalencia es mucho más alta de lo que uno se imagina. Nosotros estamos aquí, bueno, 29 conmigo, 29 personas en este momento. Yo diría que de 10 personas, por poco, una podría tener un problema asociado al consumo de alcohol. Eh, de 30 podríamos estar acercándonos a 3. O si ustedes piensan en 10 personas cercanas, familiares, amigos, muy probablemente van a encontrar a alguien que tenga un problema asociado al consumo de alcohol. Entonces es socialmente aceptado con digámoslo, con un problema de salud pública social. Y hay otra paradoja en mi entender con todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, y es que mueve tanto dinero, que hasta las rentas de las entidades territoriales por cuestiones de impuestos se benefician de que, pues, que uno consuma alcohol. Y paradójicamente algunas de esas rentas, de esos impuestos asociados al consumo, al parecer se reinvierten en salud. Entonces es una paradoja. Bueno, de estos argumentos me interesa mucho a mí decirles que el rol en la atención primaria, entre otros,
debería estar puesto en sensibilizarnos en la importancia de buscar, de hacer tamizaje, de tener un tamizaje activo para explorar los trastornos asociados al consumo. Entonces, primer mensaje, cualquier persona que llegue a su consulta, adulto o incluso adolescente, pregunte, ¿usted consume alcohol? ¿Sí o no? Si consume alcohol, entonces usted debería hacer un audit corto. Estas tres preguntas. Y si el audit corto puntúa más de 4, usted debería hacer un audit completo para acercarse a determinar si la persona tiene o no un trastorno. O si no, la otra opción que tiene sería aplicar los criterios diagnósticos. ¿Vale? Listo. Me interesa mucho que ustedes se vayan con otro mensaje, y es comprender que los trastornos asociados al consumo de alcohol o de cualquier sustancia, es una enfermedad. Pareciera poco, pero hace unos 15 o 20 años esto no era tan claro. Y son una enfermedad, entre otras cosas, porque hay un sinnúmero de alteraciones en circuitos de nuestro cerebro cuando alguien tiene este problema. Fíjense, por favor, por unos instantes en esta foto, que puede ser una obra difícil, pero fíjense en esta fotografía, porque me interesa que pedirle a alguien que tenga un problema por consumo de alcohol, que ponga de su voluntad, que deje de llamar la atención, es como si los que usamos gafas nos pidieran que leamos sin gafas. No es tan fácil, ¿verdad? Y esta es una fotografía tomada de un libro de la doctora Nora Wolkoff. Es una de las investigadoras, en mi entender, pues que más ha aportado al campo de la comprensión de los trastornos por consumo de sustancias. Y esta es una foto que me parece muy impactante. A su derecha, el cerebro de una persona adicta. A su izquierda, un cerebro normal. Entonces, ¿por qué se convierte la enfermedad del consumo de sustancias o los trastornos de adicciones comportamentales en una enfermedad? Porque de alguna manera impactan y alteran diferentes estructuras y circuitos cerebrales, por ejemplo, el circuito de recompensa, de motivación, de memoria, de aprendizaje y de control. Miren cómo al parecer no es solo circuito de placer o recompensa donde el núcleo accumbens es uno de los protagonistas. Quienes han pasado conmigo en atención primaria y hemos tenido pacientes con conducta adictiva, hacemos una reflexión alrededor del circuito de recompensa o de placer, de cómo es un circuito muy instintivo, muy primitivo de nosotros como seres humanos, que nos lleva a poder garantizar que nuestra especie permanezca en el tiempo. ¿Sí? Un acto sexual, un orgasmo, pues es una bomba de endorfinas, activa el circuito de recompensa, pero en el fondo, instintivamente lo que está es favoreciendo que nosotros como especie, digamos, bueno, el detalle es que cualquier consumo de una sustancia que active el circuito de recompensa, pues puede generar este estímulo placentero. El alcohol principalmente, tengan esto en cuenta, se hace activando receptores GABA. También hay alteraciones en la motivación, en el control de impulsos y en memoria y aprendizaje, donde la amígdala y el hipocampo juegan un papel importante. Entonces, mírense ustedes cómo se convierte en un ciclo, donde usted tiene la persona que consume, se toma unas cervezas, unos vinos, unos whisky, y entonces, pues eso genera inicialmente un estímulo placentero, euforia, un reforzamiento positivo, después empieza a generar una neuroadaptación, luego vienen síntomas de abstinencia, de tolerancia, y viene la necesidad de volver a consumir. Ya en ese momento, las vías de recompensa empiezan a irregular y ahí es un reforzamiento negativo.
Y algunos estímulos pueden relacionarse al consumo, entre ellos, por ejemplo, estar pasando un mal momento, el estrés o los pares, las amistades con las que se esté. Y luego se pierde el control, se niega la situación, se altera la toma de decisiones. Mire cómo esto va generando, estamos correlacionando esto con alteraciones en corteza prefrontal y en sustancia gris, para luego tener una conducta de búsqueda. Uy, pero yo no quería tomar y resulté tomando. Y entramos en el círculo de la adicción. Esta es una diapositiva que me gusta mucho, es un poquito densa, pero podrían tomar el pantallazo y estudiarla. Y también, si lo desean, pueden ver el artículo, les puedo compartir el artículo. En mi entender, es uno de los artículos donde la doctora Wolkoff resume de una manera bastante precisa todo lo que ocurre en el cerebro de una persona adicta y las principales estructuras que están involucradas. Entonces, fíjense cómo inicialmente se da el consumo, la intoxicación, que tiene un efecto, digámoslo, como eufórico, regulando las emociones y escapando como del malestar, si había malestar. Pero luego vienen efectos como negativos, se reduce la energía, se reduce como la euforia, y luego ya viene generando depresión, ansiedad o como un estrés. Todo esto va generando neuroadaptación, circuitos, como ustedes vieron, de placer, de impulso, de memoria, de aprendizaje. Luego viene una preocupación y anticipación por consumir, que genera malestar y que genera como el deseo de volver a consumir, planear cómo consumir, pero luego esta conducta puede ser, digamos, lo que hasta involuntaria, muy impulsiva, cuando se toma y querer tomar, cuando se toma más de lo que se iba a tomar y no puede parar, incluso cuando se intenta parar y no se puede, estamos teniendo los otros síntomas de lo que muy probablemente ya sea un trastorno por consumo de alcohol. Y mostrarles cómo en cada uno de esos circuitos pues hay diferentes estructuras, ¿sí? Como la amígdala, como el hipocampo, los pálidos, el tálamo, la corteza prefrontal, el estriado y la corteza cerebral anterior. Bueno, entonces el segundo objetivo está ahí puesto, que es plantarles que todo lo que tiene que ver con conductas adictivas termina siendo una enfermedad que genera un sinnúmero de alteraciones en estructuras y en circuitos neuronales que tienen que ver con neuroadaptación en circuitos de placer, recompensa, de control de impulsos, de memoria, aprendizaje, entre otros. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Ya. Ok. ¿No? Bueno, ahora fíjense en este otro detalle. Esos circuitos que generalmente tienen que ver con circuitos de placer, circuitos de control de impulso, estructuras también como la corteza prefrontal, hace que cualquier sustancia entre más temprano se consuma, tendremos más riesgo de que ese sea un consumo patológico. Esta es una diapositiva que nos muestra cómo nuestra corteza prefrontal es lo último que se va terminando de mielinizar en nuestro desarrollo evolutivo. Entonces, si vimos ahorita que nuestra corteza prefrontal juega un papel importante en las conductas adictivas, pues entre más temprano se empieza el consumo, se tiene mayor riesgo de que el consumo en algún momento se vuelva un patológico. Eso con cualquier sustancia. Lo visto hasta aquí en neurobiología de las adicciones. Es un resumen, muy resumen, pero puede aplicar en general para los trastornos de, para pues, los trastornos asociados al consumo de sustancias o incluso diría yo que los trastornos de adicciones comportamentales.
Entonces, imagínese un pelado de un muchacho de 13, 14 años, estresado, con dificultades en el colegio, con problemas en la familia, y sus pares están fumando marihuana. Fuma un plón de marihuana y el plón le relaja. Eso crea un estímulo placentero, que crea una memoria, un aprendizaje que ese estímulo le cambia su estado emocional. Y por ahí puede empezar el riesgo para generar un trastorno. Imagínese otro adolescente, 15 años, un poco tímido, retraído, fiesta de 15 años, 3 4 cervezas, y con 3 4 cervezas se vuelve el alma de la fiesta. Baila con la niña que quería bailar y pasa un buen momento. Lo mismo, va a interpretar ese estímulo como un estímulo placentero, va a generar memoria, va a generar aprendizaje y desde ahí puede empezar a codificar que el consumo de alcohol puede ser una estrategia para tener otro estado emocional y otras conductas. Okay. Bueno, ese es un punto aparte. Yo les he insistido que aunque nuestras guías están desactualizadas, siguen tomando vigencia en el día a día de nuestra práctica. Entonces, los voy a invitar a tener como referente en esta clase la guía de práctica clínica que tiene el Ministerio para detección temprana, el diagnóstico y tratamiento de fase aguda de intoxicación y dependencia. Quiero hacerles una salvedad, no, una invitación. Me interesa mucho que dentro de la guía se fijen ustedes muy bien cómo es que se aborda una abstinencia grave al consumo de alcohol. Al final en una diapositiva les dejaré un taller y es muy importante que revisen ese taller. ¿Vale? Entonces, vámonos con el algoritmo. Estos algoritmos, por lo menos en esta versión resumida, me parecen muy prácticos. Y también sería otra de las diapositivas como por tener muy en cuenta, al igual que el anterior, que resumía lo de la neurobiología de las adicciones. Entonces, miren, primero es tamizar. Tamizar ya lo hicimos acá en la clase, usted toma sí o no. Entonces, a todos los que contestaron tendríamos que ir a aplicarles el audio corto. Esto en una consulta habitual. Fíjese que estoy aquí. Consulta por cualquier tipo. A su consulta como médico, como rural. ¿Listo? Indague por consumo de alcohol durante los últimos 30 días. 30 días, ¿listo? Y tomó trago en los últimos 30 días, entonces realice el audio corto. Vamos acá. El corto, que fue el que les compartí. Si usted puntúa, esa persona, perdón, puntúa 4 o más, entonces digamos lo que el tamizaje le da positivo para tener riesgo de un trastorno por consumo de alcohol. En ese escenario, en este escenario, usted debería hacer el audit completo. El audit completo. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hacer el audit completo? En un servicio de consulta externa, cuando la persona consume alcohol y puntúa 4 más en el audit corto. ¿Listo? La puntuación general del audit le va a plantear tres escenarios diferentes. Primer escenario, un bebedor de bajo riesgo. Segundo escenario, un bebedor de riesgo. Y tercer escenario, dependencia al consumo de alcohol. Aunque aquí tendremos que hacer la aclaración que este concepto de dependencia para el DCM5 sí ya es diferente. Ahí el DCM5 nos invita a hacer un diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol leve, moderado o grave. ¿Listo? Ahorita miramos. Entonces, fíjese, si el audit completo, que no necesariamente se lo tienen que saber, pero sí deben saber que existe y cuando deban aplicarlo, pues tenerlo por ahí a la mano. Si quieren googlearlo, pues bueno, si se lo quieren aprender, pues bueno. Entonces, bajo riesgo, para hombres, el audit completo es menos de 7 y para mujeres, menos de 5. Bueno, encontró eso, continúe su consulta, sin mucho reparo. Pero si es un bebedor en riesgo,
ahí sí hay que empezar a hacer. ¿Cuándo sería en riesgo? Si ese audit completo puntuó entre 8 a 19 nombres y 6 a 19 nombres. ¿Qué hay que hacer? Fíjense aquí muy bien. Intervención breve motivacional. Uy, se me fue la línea. Informe sobre terapias para lograr cambio en patrón de consumo y concerte remisión para manejo por especialista. Aquí también, aunque la guía no lo dice, permítanme sugerirles que si ven que alguien puede tener un problema por consumo de alcohol eh, y viene con un familiar, correlacionen la información que la persona da con un familiar, porque tiende a disminuirse el patrón de consumo. El paciente tiende a minimizar su patrón de consumo. Entonces, si un bebedor te dice, oye, yo me tomo 2 cervezas cada fin de semana, puede que sean 4. Listo. Y si es más de 20, realiza intervención breve motivacional. Y ahí no dice el psiquiatra es el que la debe hacer. Informe sobre terapia para lograr cambio en patrón de consumo y prevención de recaídas y remita para manejo por especialista. Entonces, mire, son 3, 4 cosas muy puntuales. Haga entrevista motivacional breve. Remita psicoterapia o inicie prescriba psicoterapia y remita a un manejo por especialista. Prácticamente es muy similar entre el de riesgo y el de dependencia, por lo menos por la puntuación de la. Si usted encuentra a alguien con dependencia o con riesgo para encefalopatía de Wernicke, para delirium tremens o síndrome de abstinencia, pilas con eso. Pilas porque en salud mental hay pocos escenarios en los cuales la vida de una persona puede estar en riesgo. Ejemplo, conductas suicidas. Ejemplo, un delirium tremens. ¿Sí? Entonces, estar muy pendiente. Si usted lo encuentra, entonces hay riesgo de Wernicke-Korsakoff, acuérdese que puede administrar tiamina vía oral, si el paciente da para hacer manejo ambulatorio, puede dar en promedio 6 semanas de suficiencia de tiamina, o intramuscular, 1 semana y luego continúa vía oral. Si hay riesgo de abstinencia o de síntomas de abstinencia, debe informar sobre los signos de alarma y o determinar cuándo debes hospitalizar a un paciente. Principalmente uno los hospitaliza cuando hay síntomas clínicos de inestabilidad fisiológica. ¿Vale? Bueno, fíjense qué hacer con los bebedores en riesgo. Identificar factores de riesgo para dependencia, motivar al paciente para hacer un giro hacia el consumo, al no consumo o consumo de bajo riesgo. Estoy aquí. Por acá estoy. ¿Listo? No más de 2 tragos por día si es hombre y no más de 2 tragos por día si es mujer, sería bajo riesgo. Y dejar 2 días sin beber o no consumir más de 6 tragos en un solo consumo una vez al mes. Bueno, miren, acá está también los signos de alarma. Temblor, sudoración, diarrea, náuseas constantes, vómitos, alteraciones del estado de conciencia. Si ya convulsionó, si ya que la idea realmente es evitar llegar a las convulsiones de alteraciones sensoperceptivas o cefalea. Bueno, preguntas acá, muchachos. No, no, señor. Bueno, este es el audit completo. Por si desean tomar un pantallazo, igual les invito a revisar la guía. ¿Sí? Y aquí es donde usted determina la puntuación que le va a decir, hay riesgo, no hay riesgo, y o hay puntuación como para pensar. Pero si usted dice, no, yo aplico el audit corto y ya el riesgo lo voy a determinar por el DSM-5. Entonces pásese al DSM-5, pero defina si tiene riesgo o no, o defina si tiene o no el trastorno, ¿vale? Entonces, durante el último año, aquí están los 11, digamos, los criterios del DSM-5, y fíjense cómo determina uno
que hay un trastorno por consumo de alcohol y si es leve, moderado o grave. Entonces, si es leve, hay de 2 a 3 síntomas. Si es moderado, hay 4 a 5 síntomas. Y si es grave, hay más de 6 síntomas. De alguna manera tenga siempre en cuenta lo que yo les digo y es que eh, para poder hablar de un trastorno de alimentación debemos encontrar que los síntomas generen alteración funcional, ¿sí? En el consumo de sustancias, por lo menos en dos escenarios diferentes. ¿Sí? Entonces, mire acá, cuidado de tu casa, tu familia, o le ha causado problemas laborales o problemas sociales, o legales, por ahí en otro lado. ¿Sí? Acuérdese, la persona tiende a minimizar los problemas, entonces hay que ser muy eh, meticuloso en la exploración clínica de la situación. Eh, Tan solo, por ejemplo, usted ha manejado cuando ha tenido alcohol en su sangre, sí o no. Y si se ha manejado borracho, pues ahí ya hay un riesgo que merece ser tenido en cuenta a la hora de que el trastorno o el problema asociado al consumo de alcohol. Bueno, aquí están, no los voy a leer todos, están de manera muy precisa, por favor. Sí es importante que los conozcan, que sepan desde el DSM-5 cómo hacer el diagnóstico. Trastorno leve, moderado o grave. ¿Listo? Ok. Fíjese que la guía colombiana dice, listo, usted tiene un bebedor en riesgo. ¿Qué hace? Intervención breve o entrevista motivacional y remite a terapia por psicología que pueda generar cambios conductuales y remite a especialistas. Entonces quería subrayar eso porque la intervención con terapias no farmacológicas para generar cambios en el patrón de consumo pues, está recomendado con un nivel de evidencia fuerte a favor de la intervención. Y es algo que ustedes pueden y deben hacer en atención primaria. Y deben hacer en atención primaria. Entonces, ustedes deberían tener claro cuando alguien habla de entrevista motivacional a qué se refiere. ¿Listo? Son las etapas del cambio alrededor de una conducta adictiva, reprochante habitualmente. Entonces, lo primero es una precontemplación. Aquí ustedes ven esa figura fumando, consumiendo, notando que eso no hay ningún problema del consumo. Después la persona, usted en su consulta, empieza a acumular información para decirle, oye, que no, fíjese, usted ha gastado más de 15 millones tomando trago, su señora se separó de usted por estar tomando trago, el último empleo lo perdió por no negar después de una borrachera. Cuénteme si eso no es tener un problema por consumir alcohol. Y además usted está consultando por un dolor de espalda y según cuenta, en una de esas borracheras se cayó por la espalda. Entonces, parte de la tarea de uno en esta entrevista motivacional inicial es acumular información que nos permita confrontar amable y respetuosamente a la persona para hacerle caer en cuenta que sí, lo que le ocurre alrededor del consumo, ya sea de cannabis, ya sea de alcohol, ya sea de cocaína, ya sea de videojuegos, ya sea de pornografía, pues es un problema. Es un problema. Listo, ahí estaría en contemplación. Preparación, cuando la persona dice, listo, he decidido parar, voy a empezar a dejar de consumir, voy a bajar el consumo, tal, Leo decidió, ahí estaría en preparación y ya pasa la acción cuando empieza realmente a dejar de consumir o un tratamiento en una unidad de conducta adictiva. Se mantiene sin consumo, entonces estaría en fase de mantenimiento y es relativamente frecuente que se yo, pues, mire, es frecuente en general en los trastornos por consumo de sustancias, la recaída. Y eso no habla que sea bueno o malo el programa. Aún en los mejores programas, la recaída puede ocurrir. Entonces, a veces, cuando el problema es tan grave,
Una de las estrategias diferente a evitar el cero consumo es disminuir el riesgo y el patrón de consumo. Entonces, si tomaba todos los días, que ahora solo tome los fines de semana, podría ser un avance terapéutico muy importante. Si cada vez que la persona se sentaba a tomar, se tomaba una canasta de cerveza y ahora se toma 5 cervezas, de a poco se van logrando cosas muy importantes cuando la enfermedad está a flor de piel y es grave. Bueno, tengan muy en cuenta estas etapas del cambio en la entrevista motivacional, porque es una de las cosas que ustedes pueden hacer en atención primaria. De eso también hay un artículo que es corto, que les iré a compartir como complemento de la clase. Pues como complemento de la clase hay 3 documentos. Uno, la guía colombiana para abordar el trastorno por consumo de alcohol. Dos, el artículo de la neurobiología de las conductas adictivas. Y tres, el artículo sobre entrevista motivacional. ¿Listo? Ok. Tomen nota de este taller, muchachos, por favor. En esencia, lo que quiero con este taller o con este ejercicio didáctico es que ustedes tengan clarísimo las competencias muy claras para poder abordar una abstinencia al consumo de alcohol. Una abstinencia. Entonces, una de las cosas que hay que saber plantear en una abstinencia es si la abstinencia es leve, si es moderada o si es grave. Una de las herramientas que le permite determinar esa gravedad es la escala de Sigua. Esa escala la encuentran en la guía colombiana. Entonces, con la información que ustedes tienen ahí, con esos 6 renglones, ustedes tienen la información suficiente para determinar la puntuación en la escala de Sigua. Y a partir de esa puntuación en la escala de Silver, usted va a saber, este es un caso de abstinencia leve, es moderada, es grave. Y según eso, quisiera que ustedes tengan, o quiero que tengan súper claro qué hacer. Si es un paciente de hospitalizar o no, si es de hospitalizar, si es paciente de manejar vía oral o no, y cuáles son las medicinas que usted le daría para manejar ese escenario clínico. ¿Listo? Bueno, preguntas. No, no, señor. Bueno, tengo 34 personas acá y tengo 36 respuestas. Lo que me da a entender que probablemente 2 contestaron y se fue. O bueno, algo pasó. Ok. Preguntas, muchachos. ¿Hasta qué horas tenemos para enviar el taller, profe? Ah, Diana, gracias por preguntar. No, el taller realmente va a tener 2 o 3 preguntas en el examen, ¿vale? Digámoslo que el taller será abordado en el examen. 2 o 3 de mis preguntas estarán centradas en ese taller. Entonces, si cuando lo hagan, tienen dudas, pues acuérdense que yo estoy para eso. ¿Sí? O si alguno quiere, oiga, profe, mire, yo contesté esto en ese taller, ¿está bien, está mal? Estoy ahí para resolverle las dudas, ¿vale? Bueno, sí, señor. Bueno, antes Creo, de ir, por favor, creo que usted nos podría mandar por favor el link de la guía de práctica clínica, es que la estoy buscando, pero no la encuentro. eh, en un instante. Y yo se los envío. Voy a ver si la tengo acá y se los envío de una vez, ¿vale?
Listo, sí, señor. O si no, se los envío en el transcurso del día, ¿vale? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, listo. Muchas gracias, que tengan un buen día, que tengan una buena semana. Nos vemos, si no estoy mal, como en unos 15 días, 15, 20 días en el examen final, ¿vale? Listo, Doc, muchas gracias. Gracias, Con doctor. todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Chao, Doc.